Hola, bueno, mi nombre es María de los Ángeles, soy docente de la Universidad Nacional de Lanús, eh, en la asignatura Enfermería Adulto y Anciano 1, y junto a mi colega, la licenciada Gloria Escatas, hemos preparado un Power donde hacemos un repaso del sistema respiratorio, que es material visto hasta ahora en la cátedra, ¿sí? Bueno, ustedes saben que los trastornos del aparato respiratorio son comunes, y las enfermeras lo pueden encontrar en todos los ámbitos, sea desde la comunidad o en cuidados intensivos. Por eso es muy importante que desarrollemos habilidades o que ustedes como estudiantes desarrollen habilidades para poder lograr una evaluación experta, ¿sí? Y así poder proporcionar una mejor atención a los pacientes. Bueno, bueno, voy a empezar diciendo que el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, está compuesto por dos grandes estructuras, que son las vías respiratorias altas, nariz, faringe, laringe, tráquea, y las vías respiratorias bajas, donde están los bronquios y los pulmones, dentro de los cuales se encuentran los alveolos, la red de capilares pulmonares y las membranas pleurales, que son las que cubren los pulmones. Hay bibliografía que ustedes van a encontrar donde la tráquea figura como vía respiratoria alta y en otras donde lo van a encontrar como vía respiratoria baja. Bueno, esto es un dato, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que, como dije, al estar compuesto por vías respiratorias altas y bajas, el aparato respiratorio cumple una función muy importante que es la ventilación, ¿sí? Que es el movimiento del aire dentro y fuera de las vías aéreas. La vía respiratoria alta, conocida como vías aéreas altas, se encarga de calentar y filtrar el aire inspirado, de modo que las vías respiratorias bajas, los pulmones, puedan realizar el intercambio de gases. El intercambio de gases justamente implica el suministro de oxígeno a los tejidos, a través de la corriente sanguínea y la expulsión de los gases de desecho, como el dióxido de carbono, durante la expiración. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar hablando de las diferentes estructuras que conforman la vía respiratoria aérea alta. Bueno, empezamos por la nariz, ¿sí? Como dijimos, la nariz es nuestro primer elemento, nuestra primera estructura, ¿sí? Que se caracteriza por sus funciones principales son filtrar impurezas, humidificar y entibiar el aire. En la nariz sirve justamente como un conducto para pasar el aire desde y hacia los pulmones, ¿sí? Está compuesta en la nariz de una porción externa que sobresale, ¿sí? De la cara, una porción externa, y una porción interna, que está acá en el cursor, ¿sí? Bueno, las fosas nasales, justamente, las fosas nasales anteriores, que son las narinas, que tenemos acá, ¿sí? Son las aberturas hacia el exterior de las cavidades nasales, ¿sí? La porción interna de la nariz es una cavidad hueca, esto está hueco, y que está separado por un tabique que divide esta estructura en una cavidad nasal derecha y otra izquierda, ¿sí? A su vez, cada cavidad nasal está dividida en tres conductos o pasajes por tres cornetes que se proyectan desde las paredes laterales, ¿sí? Estos cornetes también se conocen con el nombre de conchas, que es por su forma más que nada, ¿sí? Tenemos el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior, que son huesitos. Justamente debido a las curvaturas que tienen estos huesitos, se incrementa la superficie mucosa de la membrana de los conductos nasales y obstruyen ligeramente el flujo del aire, ¿sí? Como decíamos, el aire entra por las narinas,
se desvía hacia arriba, hacia la bóveda nasal, ¿sí? Sigue la ruta por el circuito antes de alcanzar la nasofaringe. Va por acá, sigue por acá, antes de alcanzar la nasofaringe. Se pone en contacto con una superficie extensa, en este trayecto se pone en contacto con una superficie extensa de membrana mucosa, que es acá, ¿sí? Membrana mucosa húmeda, tibia, y que está ricamente vascularizada, ¿sí? Acá en esta zona, y ciliada, ¿sí? Que es la mucosa nasal, que atrapa prácticamente todo el polvo y los microorganismos del aire inhalado. El aire es humidificado y calentado a la temperatura del cuerpo y se pone en contacto con los nervios sensitivos, ¿sí? Están acá arriba. Algunos de estos nervios detectan olores, porque tienen el bulbo olfatorio, ¿sí? Y provoca, otros también puede ocurrir que provoquen estornudos para expulsar los polvos irritantes. El moco, secretado de manera continua por las células caliciformes, cubre la superficie de la mucosa nasal, acá, ¿sí? Y la acción de los hilos, los pelos finos, los desplazan hacia atrás a la nasofaringe. Justamente hay que tener en cuenta que estos pelitos... Bueno, algo que me he olvidado mencionar y que es muy importante, es que la nariz, o dentro de las fosas nasales, hay tres regiones que se distinguen, que son la región vestibular, que es acá, cubierta de epitelio plano, que presenta vello nasal, también se le conoce con el nombre de vibrisa, ¿sí? Y es la primera barrera, y funcionan como filtro ante el polen y las esporas, por ejemplo. Después sigue un área respiratoria, ¿sí? La región respiratoria, que está cubierta por mucosa, que posee numerosos vasos sanguíneos y que son los encargados, acá, que son los encargados de calentar y humedecer el aire, ¿sí? Y en tercer lugar hay una región olfatoria, que es esta, ¿ven? Que posee neuronas receptoras de olores y células caliciformes. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente estructura que complementa el área de la nariz y que son los senos paranasales, ¿sí? Los senos paranasales son cavidades óseas, son pares, son 4 pares de cavidades óseas que están revestidas por mucosa nasal, ¿sí? Y epitelio ciliado. Bueno, estos espacios de aire se conectan por una serie de conductos, ¿sí? Que drenan en la cavidad nasal, ¿sí? Los senos paranasales reciben su nombre por su ubicación. Y tenemos el seno frontal, el seno esfenoidal, por acá está el etmoidal también abajo, y los senos maxilar, ¿ven? ¿Sí? Acá tenemos en estas cavidades justamente tienen una función que es principal, que es servir como una cámara de resonancia al hablar. Pero también es una zona donde se puede llegar a producir mucus y también puede ser una zona de infección, ¿sí? Es una zona que puede ser como una infección. Bien, sigamos. Y llegamos a la faringe, ¿sí? La faringe es una estructura tubular, a ver, ahí está. Es una estructura tubular, ¿sí? Esto es la faringe, cavidad nasal, llegamos a la faringe, ¿qué es esto? ¿Sí? Que conecta la cavidad nasal, acá, y oral con la laringe, que está acá, ¿sí? Y se divide en 3 regiones. La nasofaringe, ¿sí? Que se localiza acá en la parte posterior de la nariz, y arriba del paladar blando, ¿sí? La orofaringe,
que aloja las amígdalas palatinas, ¿sí? Y la laringofaringe, que se extiende del hueso hioides al cartílago cricoides. Acá, cartílago cricoides. Bien. La epiglotis, en esta imagen no se ve, pero en la próxima sí, va a conformar la entrada de la laringe. Hay que tener en cuenta en esta zona que aparecen las adenoides o amígdalas faringeas, ¿no? Acá les puse, estas no son, estas son las amígdalas palatinas, ¿sí? Las amígdalas faringeas se localizan en el techo de la nasofaringe, ¿sí? En el techo de la nasofaringe, acá están. Las amígdalas, las adenoides y otros tejidos linfoides rodean la garganta. Estas estructuras son importantes enlaces justamente en la cadena de ganglios linfáticos que protegen al cuerpo de la invasión de microorganismos que penetran por la nariz y la garganta, ¿sí? La faringe funciona como un conducto de paso hacia la vía respiratoria y digestiva. Y es muy importante. Bien, como yo les decía, en la próxima imagen tenemos la amígdala palatina que también se encuentra, ¿sí? En esta área, ¿sí? Orofaringe, ¿sí? Tenemos el paladar duro y esto es lo que vemos que a veces se inflaman, ¿no es cierto? Bien. Seguimos con la laringe. Bueno, llegamos a la laringe. ¿Sí? La laringe, órgano de la voz, es una estructura cartilaginosa revestida de epitelio que conecta la faringe con la tráquea, ¿sí? Tenemos faringe y acá abajo va a estar la tráquea. La principal función de la laringe es la vocalización. También protege las vías aéreas bajas de sustancias extrañas y facilita la tos. Con frecuencia se la refiere como la caja de voz y consta de las siguientes partes, ¿no? La epiglotis. Es una válvula de aleta, acá ven la formita de aleta, una válvula de aleta formada por un cartílago que cubre la abertura hacia la laringe durante la deglución. Esa válvulita hace que cuando comamos no se vaya por ahí, ¿sí? No se vaya para ahí la comida. Bien, sigue la glotis, que es una abertura entre las cuerdas vocales de la laringe. Está acá, ¿lo ven? Acá está. ¿Sí? Están las cuerdas vocales y después está la glotis. Bien. Después está el cartílago tiroides, pero acá en esta no está. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, que se ve mucho mejor. Acá estamos. Bueno, acá tenemos la laringe. Decíamos que acá estaba el epiglotis. Epiglotis está acá. La glotis dijimos. El cartílago tiroides es este que está acá. ¿Sí? Es este que está acá. Y es una de las mayores estructuras cartilaginosas y justamente es la que forma la manzana de Adán, ¿sí? Característica en los varones, es la que forma la manzana de Adán, ¿sí? El cartílago cricoides, más abajo, ven, acá se nota en este cartílago cricoides, ¿sí? Está acá, la vista posterior se observa mucho mejor, ¿sí? La vista posterior. Es el único anillo cartilaginoso completo, ¿sí? Y está localizado debajo del cartílago tiroides. Este es el frente del tiroides y acá está el cricoides, ¿sí? Este es el cricoides, esta es la vista posterior, ¿sí? Ahí se ve muy bien, ¿sí? Y tenemos
el cartílago atitenoides, que está acá se ve bien, ¿sí? En la parte posterior, que usado con el cartílago tiroides en el movimiento de las cuerdas vocales, ¿sí? Y finalmente llegamos a las cuerdas vocales, que lo que van a hacer, que son ligamentos controlados por movimientos musculares que producen sonidos y se localizan en la luz de la laringe, ¿sí? Acá lo habíamos visto en el anterior. A ver. Las cuerdas vocales están en esta zona, ¿sí? Bien. Sigamos. La laringe. Bueno, llegamos finalmente a la tráquea, que es un tubo de aire, ¿sí? Es un músculo liso con anillos de cartílago en forma de C. Es un conducto de comunicación entre la laringe, que la tenemos acá, y los bronquios que están acá, ¿sí? Los anillos cartilaginosos están incompletos, ¿sí? En la superficie posterior y confieren firmeza a la pared de la tráquea, lo cual evita que se colapse. Por eso es muy importante. Bien. Seguimos con los bronquios. A ver. Bueno, llegamos a los bronquios y justamente la tráquea se bifurca y forma los bronquios primarios. Hay uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Izquierdo, derecho. A su vez, estos bronquios se dividen en bronquios secundarios o lobulares. 3 en el pulmón derecho, acá, y 2 en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿sí? Los bronquios lobulares se dividen en bronquios segmentarios, ¿sí? 10 del lado del pulmón derecho y 8 del pulmón izquierdo, que son las estructuras que deben identificarse para elegir la posición de drenaje postural, que es muy importante, que es efectivo para un paciente determinado. Estos bronquios segmentarios se dividen en bronquios subsegmentarios. Estos bronquios están rodeados por tejido conectivo que contiene arterias, linfáticos y nervios. Los bronquiolos subsegmentarios se ramifican entonces en los bronquiolos que no tienen cartílago en sus paredes. La permeabilidad depende por completo de la retracción elástica del músculo liso circundante, ¿sí? El músculo liso circundante y de la presión alveolar. Los bronquiolos contienen glándulas submucosas productoras de moco que cubre el revestimiento interno de las vías aéreas. Y es muy importante. Hay que tener en cuenta que los bronquios y los bronquiolos están revestidos con células ciliadas. Los cilios generan un movimiento oscilante continuo que aleja al moco y las sustancias extrañas de los pulmones hacia la laringe. Los bronquiolos se ramifican en bronquiolos terminales, que no tienen ni glándulas mucosas ni cilios. Los bronquiolos terminales se convierten en bronquiolos respiratorios. Son considerados conductos de transición de paso, que justamente, bueno, son considerados conductos de transición de paso entre la vía aérea de conducción y la vía aérea de intercambio gaseoso. Hasta este punto, las vías aéreas de conducción contienen alrededor de 150 milímetros de aire en el árbol tráqueo bronquial, que no participa en el intercambio de gases. Esto se conoce como espacio muerto fisiológico. Los bronquiolos respiratorios conducen al interior de los conductos y sacos alveolares y después a los alvéolos.
Acá en esta imagen se puede ver muy bien claramente las diferentes ramificaciones de los bronquios. ¿Sí? Los bronquios primarios, secundarios, terciarios, los subsegmentarios, inclusive hasta el bronquiolo terminal. ¿Sí? Bien, seguimos. Los alvéolos pulmonares. Hay aproximadamente 300 a 350 millones de alvéolos, en racimos de 15 a 20. Este es un ejemplo, ¿no? Un alvéolo es como una uvita, muy chiquitita, ¿sí? Son como racimos de uvas que se encuentran dentro de un saco alveolar que los contienen. Y están conectados, ¿ven? A terminaciones, a capilares sanguíneos, ¿sí? Capilares sanguíneos. Dentro de cada alvéolo, cada alvéolo está formado por distintos tipos de células, ¿sí? Son distintos tipos de células que lo conforman. Las células alveolares tipo 1 son células epiteliales que forman la pared alveolar, ¿sí? Son estas, que forman la pared alveolar. Las células alveolares tipo 2 son metabólicamente activas y estas células secretan surfactante. Es un surfactante, que es un fosfolípido que reviste la superficie interna y evita el colapso alveolar. Las células alveolares tipo 3 son macrófagos. Lo tenemos acá. ¿Sí? Son células fagocíticas grandes que ingieren los materiales extraños, como ser mocos, bacterias, y actúan como un mecanismo de defensa importante. Bien, sigamos. Bueno, llegamos a los pulmones. ¿Sí? Los pulmones son estructuras pares elásticas, encerradas en una caja torácica, ¿sí? Encerradas en la caja torácica, que es una cámara hermética al aire con paredes distensibles, ¿sí? Justamente ustedes si ven el movimiento cómo se puede mover, cómo se mueve esta caja torácica, ¿sí? La ventilación justamente requiere el movimiento de las paredes de la caja torácica y de su suelo, que es el diafragma, y acá se observa. El efecto de estos movimientos es para incrementar y disminuir de forma alternada la capacidad del tórax. Cuando la capacidad del tórax aumenta, el aire entra a través de la tráquea en la inspiración, debido al descenso de presión dentro del tórax, y los pulmones se inflan. ¿Sí? Ahí los pulmones están inflando. Cuando la pared torácica y el diafragma regresan a su posición previa, la expiración, ahí saco el aire. ¿Sí? Los pulmones se retraen y obligan al aire a salir a través de los bronquios y de la tráquea. La expiración ocurre durante el primer tercio del ciclo respiratorio y la expiración durante los últimos 2 tercios. Bueno, la fase inspiratoria de la respiración por lo regular requiere energía. La fase expiratoria suele ser pasiva, por lo que necesita muy poca energía. En enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, la expiración requiere energía. Acá ven que hay diferentes estructuras que conforman el pulmón y que son la pleura, que es una membrana, bueno, la pleura, que recubre a los pulmones y a la pared del tórax. Esta pleura visceral cubre los pulmones, como dije, y la pleura parietal reviste el tórax. ¿Sí? La pleura visceral y la pleura parietal tienen en entremedio una pequeña cantidad de líquido pleural, ¿sí? Que sirve para lubricar el tórax y los pulmones, y permiten a su vez un movimiento uniforme de los pulmones en la cavidad torácica, con cada respiración, ¿sí? El mediastino es otro elemento importante, ¿sí? El mediastino se encuentra en medio del tórax, ¿sí? Entre los sacos pleurales, que contienen los pulmones.
A ver, ahí está. Este se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral. Esternón, columna vertebral. Y contiene todo el tejido torácico que está por fuera de los pulmones, es decir, el corazón, el timo, ciertos grandes vasos sanguíneos, la aorta, la vena cava, el esófago, ¿sí? Es importante el mediastino. Y los lóbulos son obviamente, cada pulmón se divide en lóbulos. El pulmón derecho tiene lóbulo superior, medio e inferior, en tanto que el pulmón izquierdo consta de los lóbulos superior e inferior. Cada lóbulo se subdivide además en segmentos separados por fisuras que son extensiones de la pleura, ¿sí? Bueno, después los bronquios, bronquiolos y los alveolos ya los vimos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de las funciones del sistema respiratorio. Tiene 4 funciones básicas el sistema respiratorio, a saber, la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso alveolar, el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono y la difusión sistémica. Bien. Vamos a empezar con la ventilación pulmonar. Bueno, el primer proceso del aparato respiratorio es la ventilación de los pulmones, o la ventilación pulmonar. Y se consigue mediante el acto de la respiración, es decir, la inspiración, inhalación, cuando el aire fluye hacia los pulmones, es decir, en la inspiración los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo, la caja torácica aumenta su volumen y el aire entra en los pulmones. Bien, en la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye su volumen y el aire sale de los pulmones. Esto es el proceso de exhalación. Bien, la ventilación, para que la ventilación sea adecuada, también depende de varios factores. ¿Cómo ser? Que las vías respiratorias estén libres, que el sistema nervioso central y el centro respiratorio se encuentren en buenas condiciones, estén intactos, que la cavidad torácica sea capaz de expandirse y de contraerse, como vemos en estos dibujitos, que la distensibilidad y la retracción pulmonar sean adecuados. ¿Sí? Es muy importante cada uno de estos puntos. Hay varios mecanismos, como la acción de los cilios y el reflejo de la tos, que trabajan para mantener las vías respiratorias abiertas y limpias. Sin embargo, a veces los mecanismos de defensa se ven superados, ¿sí? La inflamación, el edema, la producción excesiva de moco, que tiene lugar en algunos tipos de neumonía, pueden obstruir las vías respiratorias, sobre todo deteriorando la ventilación de los alvéolos distales. Bueno, hay que tener en cuenta que el centro respiratorio, o los centros respiratorios en el bulbo raquídeo y en la protuberancia en el tronco del encéfalo, controlan la respiración. Es una de las preguntas que tenían, ¿sí? Controlan la respiración. Un traumatismo craneal intenso, o los mismos fármacos que deprimen el sistema nervioso central, por ejemplo los opiáceos, los barbitúricos, afectan a los centros respiratorios, estropeando el motor respiratorio, ya disminuyendo, ¿sí?, el control. La expansión y la retracción de los pulmones tiene lugar pasivamente, en respuesta a los cambios de presión que se producen en el interior de la cavidad torácica y en los propios pulmones. La presión intrapleural, presión en la cavidad pleural que rodea a los pulmones, ¿sí?, siempre ligeramente negativa en relación con la presión atmosférica. Esta presión negativa es esencial porque crea la aspiración que mantiene la pleura visceral y la pleura parietal juntas a medida que la caja torácica se expande y se contrae. ¿Sí? Se expande y se contrae.
El líquido intrapleural también contribuye haciendo que las pleuras se mantengan adheridas. La presión intrapulmonar, es decir, la presión que está dentro de los pulmones, siempre es igual a la presión atmosférica. La inspiración tiene lugar cuando el diafragma y los músculos intercostales se contraen. ¿Sí? Aumentando el tamaño de la cavidad torácica. Como dijimos recién, el volumen de los pulmones aumenta, ¿sí? El volumen de los pulmones aumenta, disminuyendo la presión intrapulmonar. Entonces, el aire entra hacia los pulmones para igualar esta presión a la presión atmosférica. Por el contrario, cuando el diafragma y los músculos intercostales se relajan, es acá en esta fase, el volumen de los pulmones disminuye. La presión intrapulmonar aumenta y se expulsa el aire. La retracción elástica normal del tórax y los pulmones resulta esencial para la expiración, ¿sí? Los trastornos como el EPOC, que reducen esta elasticidad, dan lugar a expiraciones forzadas y pueden limitar la capacidad del organismo para expulsar el dióxido de carbono. Con respecto a la distensibilidad pulmonar, que es la capacidad de expandirse o estirarse del tejido pulmonar, tiene un papel significativo en la facilidad de la ventilación. Al nacimiento, los pulmones llenos de líquidos son rígidos y se resisten a la expansión, igual que un globo nuevo es difícil de inflar. Con cada respiración sucesiva, los alvéolos se vuelven más distensibles y más fáciles de inflar. Igual que un globo, es más fácil de inflar después de varios intentos. Esta distensibilidad pulmonar tiende a disminuir con la edad, ¿sí? Entonces, haciendo que los alvéolos tengan más dificultades para expandirse y aumentando el riesgo de atelectasia o colapso de una porción del pulmón. Lo contrario a la distensibilidad es la recuperación pulmonar. La tendencia continuada de los pulmones a colapsarse alejándose de la pared torácica. La retracción. Así como la distensibilidad pulmonar es necesaria para la inspiración normal, la recuperación pulmonar es necesaria para la expiración normal. Aunque las fibras elásticas del tejido pulmonar contribuyen a la recuperación pulmonar, la tensión superficial del líquido que recubre los alvéolos tiene el mayor efecto en la retracción. Las moléculas de líquido tienden a agregarse, reduciendo el tamaño de los alvéolos. El surfactante, que es una lipoproteína producida por las células alveolares especializadas, actúan como un detergente reduciendo la tensión superficial del líquido alveolar. Sin el surfactante, la expansión pulmonar es cada vez más difícil y los pulmones se colapsan. Los lactantes prematuros, cuyos pulmones aún no son capaces de producir el surfactante adecuado, desarrollan el síndrome de dificultad respiratoria. Y es muy importante tener esto en cuenta, ¿sí? Bueno, seguimos con el intercambio de gases en los alvéolos. Después de ventilar los alvéolos, la segunda fase del proceso respiratorio, empieza la difusión del oxígeno desde los alvéolos y hacia los vasos sanguíneos pulmonares, ¿sí? La difusión justamente es el movimiento de los gases o de otras partículas desde un área de mayor presión o concentración a otra de menor presión o concentración. La diferencia de presión entre los gases de cada lado de la membrana afectan la difusión. Cuando la presión de oxígeno es mayor en los alvéolos que en la sangre, el oxígeno difunde hacia la sangre. La presión parcial, acá, la presión parcial de oxígeno, PO2, en los alvéolos es de unos 100 milímetros de mercurio, ¿sí?
A veces lo indican como TOR, que es igual a milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa de las arterias pulmonares es de unos 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Sin embargo, estas presiones se igualan con rapidez, de manera que la presión de oxígeno también alcanza los 100 milímetros de mercurio. Por el contrario, el dióxido de carbono de la sangre venosa que entra en los capilares pulmonares tiene una presión parcial, acá, en torno a los 45 milímetros de mercurio, mientras que la de los alvéolos es una presión parcial en torno a los 40 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos, donde se puede eliminar con el aire expirado. Las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono pueden referirse a la sangre arterial o venosa. Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial se denomina PA2, presión parcial de oxígeno arterial. Acá está la presión parcial de oxígeno de carbono, de dióxido de carbono arterial, ¿sí? Mientras que la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, a nivel venoso se denomina de esta forma. Y la presión parcial de dióxido de carbono venoso, PbCO2, ¿sí? Eso es importante. Con respecto a la perfusión pulmonar es el flujo de sangre actual a través de la circulación pulmonar. El ventrículo derecho bombea la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Esta última se divide en las ramas derecha e izquierda para irrigar ambos pulmones. Estas dos ramas se vuelven a dividir para irrigar todas las partes de cada pulmón. Por lo regular, cerca del 2% de la sangre bombeada por el ventrículo derecho no perfunde a los capilares alveolares. Esta sangre del cortocircuito drena en el hemicardio izquierdo sin participar en el intercambio de gas alveolar. La circulación pulmonar se considera un sistema de baja presión porque la presión arterial sistólica en la arteria pulmonar es de 20 a 30 milímetros de mercurio y la presión diastólica de 5 a 15 milímetros de mercurio. Debido a estas bajas presiones, la vasculatura pulmonar, por lo regular, puede variar su capacidad de acomodar el flujo de sangre que recibe. Sin embargo, cuando una persona está en posición erecta, la presión en la arteria pulmonar no es lo bastante grande para suministrar sangre al apex del pulmón contra la fuerza de gravedad. Por lo tanto, cuando una persona está en posición erecta, el pulmón se puede considerar dividido en tres secciones: una parte superior, con poco suministro de sangre; una parte inferior, con máximo suministro de sangre; y una sección entre las dos, con un suministro intermedio de sangre. Cuando una persona yace sobre uno de sus costados, más sangre pasa al pulmón inferior. ¿Sí? Bien, sigamos. Con respecto al transporte de oxígeno y del dióxido de carbono, ¿sí?, es la tercera parte del proceso respiratorio. Implica el transporte de gases respiratorios. El oxígeno necesita ser transportado de los pulmones hacia los tejidos. Y el dióxido de carbono debe ser transportado desde los tejidos de vuelta hacia los pulmones. Normalmente, la mayor parte del oxígeno, es decir, el 97% del oxígeno, se combina con la hemoglobina, que está acá. Hemoglobina y oxígeno se combina con la hemoglobina y se transporta hacia los tejidos en forma de oxihemoglobina, ¿sí? De oxihemoglobina. Hay varios factores que pueden influir en la capacidad de oxígeno para unirse y separarse de la hemoglobina. Cuando el oxígeno difunde desde la sangre capilar hacia los tejidos, el descenso de la presión parcial del oxígeno favorece que la hemoglobina se desprenda de las moléculas de oxígeno que lleva adheridas. Por otra parte, los cambios en el pH sanguíneo alteran la capacidad de la hemoglobina para unirse y separarse del oxígeno.
La pequeña cantidad de oxígeno que no se une a la hemoglobina se disuelve en el plasma. Ese 3% se disuelve en el plasma. Que lo transporta como presión parcial de oxígeno arterial. Hay varios factores también que afectan el transporte de oxígeno, desde los pulmones hacia los tejidos. Y estos factores son el gasto cardíaco, el número de eritrocitos y hematocrito en sangre y el ejercicio. Bueno, sabemos que cualquier afección patológica que disminuye el gasto cardíaco, por ejemplo, el daño del músculo cardíaco, la pérdida de sangre o la mezcla de sangre en los vasos sanguíneos periféricos, disminuye la cantidad de oxígeno liberada hacia los tejidos. El corazón compensa el gasto inadecuado aumentando la frecuencia de bombeo o la frecuencia cardíaca. Si bien este mecanismo compensador no puede restaurar el flujo sanguíneo adecuado y el oxígeno hacia los tejidos, sí el daño o la pérdida de sangre son intensos. El segundo factor que influye en el transporte del oxígeno es el número de eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y el hematocrito. El hematocrito, recuerden que es el porcentaje de la sangre que ocupan los eritrocitos. En los hombres, el número de los eritrocitos circulantes alcanzan un promedio de 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Y en las mujeres, en torno a 4.5 millones de milímetros cúbicos. Por milímetros cúbicos, perdón. Normalmente el hematocrito asciende al 40 al 54% en los hombres y del 37 al 50% en las mujeres. El incremento excesivo del hematocrito en sangre aumenta la viscosidad de la sangre, reduciendo el gasto cardíaco y, por tanto, reduciendo el transporte del oxígeno. El transporte del oxígeno se reduce si el hematocrito en sangre disminuye demasiado, como sucede en las anemias. Otro factor importante es el ejercicio. En los atletas que están bien entrenados, el transporte de oxígeno se puede aumentar hasta 20 con respecto al valor normal, debido en parte al aumento del gasto cardíaco y al mayor uso de oxígeno por las células. El dióxido de carbono, producido continuamente en los procesos de metabolismo celular, se transporta desde las células hacia los pulmones, de tres formas. La mayoría, cerca del 65%, se transporta dentro de los eritrocitos en forma de bicarbonato y es un componente importante en el sistema tampón de bicarbonato. Una cantidad moderada de dióxido de carbono, un 30%, se combina con la hemoglobina en forma de carbohemoglobina, que también se conoce como carbaminohemoglobina, para su transporte. Cantidades menores, un 5%, se transporta en solución en el plasma y como ácido carbónico, que es un compuesto que se forma cuando el dióxido de carbono se combina con el agua. Bien, seguimos. La difusión sistémica es el cuarto proceso de respiración. La difusión del oxígeno y del dióxido de carbono entre los capilares y los tejidos y células tienen un gradiente de concentración similar al de la difusión alveolo capilar. Cuando las células consumen oxígeno, disminuye la presión parcial. Las células consumen oxígeno, disminuyen la presión parcial del mismo en los tejidos, haciendo que el oxígeno presente en el extremo arterial del capilar se difunda hacia el interior de la célula. Cuando la célula consume más oxígeno durante el ejercicio o el estrés, aumenta el gradiente de presión, favoreciendo la difusión, lo que permite a las células regular su propio flujo de oxígeno. ¿Sí? Gases que entran y que son transportados. Bien. Cuando las células consumen más oxígeno durante el ejercicio o el estrés, como les dije,
aumenta el gradiente de presión favoreciendo la difusión, lo que permite que las células regulen su propio flujo de oxígeno. El dióxido de carbono procedente de los procesos metabólicos se acumulan en los tejidos y se difunde hacia los capilares, donde la presión parcial de dióxido de carbono... se me pasó, chicos, a ver, volvemos un poquito más. Donde la presión parcial del dióxido de carbono es más baja. En estados de reducción de flujo sanguíneo, como el shock, puede disminuir el flujo sanguíneo capilar, mermando el aporte de oxígeno también a los tejidos. ¿Sí? Bueno, algo que es importante hablar también en este caso, la ventilación es controlada a nivel neurológico, como lo mencioné hace un ratito. Sí, es la regulación respiratoria. Regulación respiratoria incluye controles tanto nerviosos o neurológicos como químicos para mantener las concentraciones correctas de oxígeno y dióxido de carbono. El sistema nervioso del cuerpo ajusta la tasa de ventilaciones alveolares para cubrir las necesidades del cuerpo, de manera que la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono se mantengan relativamente constantes. Algo que no podemos desconocer y que debemos tenerlo muy bien grabado es que el ritmo de la respiración está controlado por los centros respiratorios en el cerebro. El centro inspiratorio y expiratorio se encuentran en el bulbo raquídeo y en la protuberancia. Controlan, y que son los encargados de controlar la frecuencia y la profundidad de la ventilación. En el área justamente nerviosa, el centro aunésico en la protuberancia inferior estimula el centro inspiratorio profunda y prolongada. Se cree que los centros neumotáxicos en la protuberancia superior controlan el patrón de la respiración. El centro quimiosensible del bulbo raquídeo responde intensamente al aumento de dióxido de carbono, de iones de hidrógeno en sangre. Mediante su influencia en otros centros respiratorios, este centro puede aumentar la actividad del centro inspiratorio y la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Además de esta estimulación química directa del centro respiratorio del cerebro, hay receptores nerviosos especiales sensibles al descenso de la concentración de oxígeno, situados fuera del sistema nervioso central, en los cuerpos carotídeos, inmediatamente por encima de la bifurcación de las arterias carótidas comunes, y en el cuerpo aórtico, situado por encima y por debajo del arco aórtico. El descenso de las concentraciones arteriales de oxígeno estimula estos quimiorreceptores, que a su vez estimulan el centro respiratorio, aumentando la ventilación. De los tres gases sanguíneos, que son el hidrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono, que activan a los quimiorreceptores, el aumento de la concentración de dióxido de carbono es el que tiene normalmente el efecto más potente de estimulación de la respiración. No obstante, sin embargo, a veces hay enfermedades pulmonares como el enfisema, donde las concentraciones de oxígeno, no las de dióxido de carbono, son las que tienen un papel principal. En estos pacientes, el descenso de la concentración de oxígeno es el principal estímulo para la respiración, porque las concentraciones crónicamente elevadas de dióxido de carbono que se producen en el enfisema sensibilizan a los quimiorreceptores centrales. A veces este efecto se conoce como motor hipóxico. El aumento de la concentración de oxígeno deprime el centro respiratorio. Por este motivo, a estos pacientes hay que administrarles oxígeno con mucha precaución y a menudo en un flujo muy bajo. Bien. Bueno, como decía, los reguladores químicos actúan regulando la respiración. Se produce el aumento del dióxido de carbono, hay aumento de la acidez sanguínea, se produce la estimulación de los quimiorreceptores centrales centrados en los centros respiratorios que están en el bulbo raquídeo. Esto produce estimulación del centro respiratorio, aumenta la ventilación pulmonar, lo que da como resultado descenso del dióxido de carbono
y disminución de la acidez sanguínea. Bien. Bueno, también hay factores que afectan a la función respiratoria y que tienen que ver con cuestiones como la edad, el entorno, el estilo de vida, el estado de salud, los medicamentos y el estrés. ¿Sí? Respecto a la edad, en el nacimiento, por ejemplo, se producen cambios importantes en el aparato respiratorio. Los pulmones llenos de líquido se vacían, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta y el recién nacido realiza su primera respiración. Los pulmones se van expandiendo gradualmente con cada respiración sucesiva, alcanzando su insuflación máxima a las 2 semanas. Los cambios que se producen durante el envejecimiento que afectan al aparato respiratorio de los ancianos son importantes porque el sistema se puede ver comprometido por alteraciones como, por ejemplo, una infección, el estrés físico, emocional, una cirugía, la anestesia o cualquier otro procedimiento. Estos cambios que pueden verse reflejados en edad pueden ser que la pared torácica y las vías respiratorias se vuelvan más rígidas y menos elásticas, que la cantidad de aire intercambiado disminuya, el reflejo de la tos y la acción de los hilos disminuyen, las mucosas son más secas y frágiles, disminuye la fuerza muscular y la resistencia. Si hay osteoporosis, la expansión pulmonar adecuada puede verse comprometida. También disminuye la eficacia del sistema inmune. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es más frecuente en los ancianos y aumentan el riesgo de aspiración. Con respecto al entorno, la altitud, el calor, el frío, la contaminación ambiental afectan a la oxigenación. Cuanto mayor es la altitud, menor es la presión arterial, la presión parcial de oxígeno que respira un sujeto. Y eso se puede dar la gente que se apuna, ¿sí? Tiene los síntomas de apunamiento. En consecuencia, cuando hay grandes altitudes, aumenta la frecuencia respiratoria y cardíaca y también la profundidad de la respiración. Efecto es más evidente cuando el sujeto hace ejercicio. También tenemos el caso de que las personas sanas, cuando son expuestas a contaminación ambiental, por ejemplo, en forma de humo o como fumadores pasivos, tienen picor de ojos, cefaleas, mareos y tos. Si hay antecedentes de neumopatías y alteración de la función respiratoria, aparecen grados variables de dificultad respiratoria en un entorno contaminado. Algunas personas ni siquiera pueden cuidar de sí mismas en lugares donde están estos entornos, ¿no? El estilo de vida también es muy importante. El ejercicio, la actividad física, incrementan la frecuencia y la profundidad de las respiraciones y por lo tanto el suministro de oxígeno en el cuerpo. Por el contrario, las personas que son sedentarias carecen de la expansión alveolar necesaria y de los patrones de respiración profunda de las personas que sí realizan una actividad física. Algunas ocupaciones también predisponen al sujeto a sufrir una enfermedad. Por ejemplo, la silicosis aparece con mayor frecuencia en mineros y alfareros que trabajan con arenilla, a diferencia del resto de la población, ¿no? También es muy importante el tema del estado de la salud. Llegamos al estado de la salud. ¿Por qué? Porque en las personas sanas el aparato respiratorio puede proporcionar el oxígeno suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. Sin embargo, cuando hay enfermedades, el aparato respiratorio puede tener una oxigenación deficiente, ¿sí? Los medicamentos. Hay muchos medicamentos que disminuyen la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Los más habituales
que interfieren en el sistema nervioso central son los hipnóticos y sedantes, los ansiolíticos, ¿sí? Diazepam, lorazepam, midazolam, fenobarbital, ¿sí? Morfina, meperidina. Cuando se administran estos fármacos, el profesional tenemos que darnos cuenta de monitorizar la respiración, porque deprime el sistema nervioso. El estrés. El estrés, llegamos a un punto importante que también afecta a las personas. Cuando nos encontramos con el estrés o con factores estresantes, las respuestas psicológicas y fisiológicas afectan la oxigenación. Algunas personas pueden hiperventilar en respuesta al estrés. Cuando esto sucede, aumenta la presión parcial de oxígeno y disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Las personas pueden tener sensación de mareo, adormecimiento, hormigueo en los dedos de las manos y en los pies, y alrededor de la boca. Fisiológicamente, durante el estrés se estimula el sistema nervioso central y se libera adrenalina, que provoca la dilatación de los bronquios y aumenta el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno a los músculos activos. Aunque estas respuestas son adaptativas a corto plazo, pueden ser destructivas si el estrés se mantiene, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Bien. Ahora llegamos a un área donde se pueden sufrir alteraciones de la función respiratoria, ¿sí? Y justamente dentro de estas alteraciones de la función respiratoria hay procesos que afectan al movimiento del aire. Entonces tenemos que tener en cuenta que el término, de patrón respiratorio se refiere a la frecuencia, volumen, ritmo y facilidad o esfuerzo relativo para la respiración. La respiración normal la conocemos con el término de eunea. Es tranquila, rítmica y natural. La taquipnea, que son respiraciones rápidas, aparecen en caso de fiebre, acidosis metabólica, dolor e hipoxemia. La bradipnea es una reducción de la frecuencia respiratoria que puede observarse en pacientes que han tomado fármacos como morfina o sedantes que tienen una alcalosis metabólica o que sufren una hipertensión intracraneal, por ejemplo, por lesiones cerebrales. La apnea es la ausencia de respiración. También tenemos la hipoventilación. La hipoventilación es la ventilación alveolar insuficiente, que puede deberse a que una respiración lenta, una respiración superficial, o puede ser la combinación de ambas. En la hipoventilación puede producirse por un trastorno de los músculos respiratorios, o por la acción de determinados fármacos, o por anestesia. La hipoventilación puede hacer aumentar las concentraciones de dióxido de carbono y producir la hipercapnia, o disminuir las concentraciones de oxígeno y producir la hipoxemia. La hiperventilación es el aumento del movimiento del aire que entra y sale de los pulmones. Durante la hiperventilación aumenta la frecuencia y la profundidad de las respiraciones y se elimina más dióxido de carbono que el que se produce, obviamente. Un tipo particular de hiperventilación que aparece en la acidosis metabólica es la respiración de Kussmaul, mediante la cual el cuerpo intenta compensar el aumento de ácidos metabólicos expulsando ácido en forma de dióxido de carbono. La hiperventilación puede producirse también en respuesta al estrés o la ansiedad. La ortopnea es la incapacidad para respirar con facilidad, salvo en bipedestación o sedestación. La respiración difícil o la sensación de falta de aire se conoce como la disnea, ¿sí? Y puede aparecer en diferentes niveles de esfuerzo o de reposo.
El paciente con disnea muestra generalmente signos observables, objetivos, como aleteo nasal, respiración fatigosa, aumento de la frecuencia cardíaca, cianosis y diafóresis. La disnea puede deberse a muchas causas, la mayoría de las cuales derivan de trastornos cardíacos o respiratorios. Como el tratamiento va dirigido a eliminar la causa subyacente, es importante que como profesionales obtengan una historia minuciosa del paciente. Dentro de los procesos que afectan las vías respiratorias, se puede producir una obstrucción total o parcial de la vía respiratoria altas o bajas. ¿Sí? Una obstrucción de la vía respiratoria alta, como ser, es decir, en la nariz, en la faringe o en la laringe, puede deberse a la presencia de un cuerpo extraño, respiratoria, como ya dije. Se puede producir una obstrucción total o parcial de la vía respiratoria si en cualquier punto de la vía respiratoria sean altas o bajas. En las vías respiratorias altas, por ejemplo, en la nariz, la faringe o la laringe, se puede puede existir la presencia de un cuerpo extraño, como un alimento. También puede aparecer la caída de la lengua hacia la orofaringe cuando la persona está inconsciente. O bien, puede haber acumulación de secreciones en los conductos respiratorios. En este último caso, en el tema de las secreciones, las respiraciones suenan como un borboteo, como un burbujeo, cuando el aire intenta atravesar las secreciones. La obstrucción de las vías respiratorias bajas implica la oclusión parcial o completa de los conductos respiratorios de los bronquios y los pulmones, generalmente para una mayor acumulación de moco o exudado inflamatorio. Es muy importante mantener la permeabilidad de las vías respiratorias y es responsabilidad del personal de enfermería poder hacerlo. ¿Sí? La obstrucción parcial de las vías respiratorias altas produce un ronquido grave durante la inspiración. La obstrucción completa produce un esfuerzo inspiratorio extremo que se acompaña de inmovilidad torácica e incapacidad para toser o hablar. En este caso, el paciente, al esforzarse para obtener aire, puede manifestar también una retracción esternal e intercostal muy marcada. La obstrucción de las vías aéreas respiratorias bajas no siempre es fácil de observar. Durante la inspiración puede oírse estridores, que es un ruido áspero y agudo. El paciente puede tener alteraciones en la gasometría arterial, inquietud, disnea y ruidos respiratorios adventicios. Bueno, llegamos al final. Como reflexión final me gustaría decirles que tengan en cuenta que la respiración profunda nos ayuda a calmar la agitación, el estrés y la ansiedad. Respirar bien para vivir mejor es un principio de bienestar físico y mental que reclama nuestra atención, entre la prisa y las presiones con las que convivimos. Gracias.